Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Una vez más aquí en un capítulo más de Ciencia Ciudadana. Democracia y yo, con el gusto de siempre saludándolos. ¿Verdad, democracia? Eso, que se ve así entusiasmo, haz tus bracitos. Perfecto, ahí estamos. Bien, pues ya tenía tiempo que no nos comunicábamos de esta manera, pero pues yo soy un simple mortal como cualquiera y en esas circunstancias también tengo que corretear la chuleta. Entonces andábamos un poco atareados por motivos de trabajo y además también enviando, ya saben ustedes, promoviendo mi propuesta de reforma fiscal para combatir la pobreza, ante las autoridades, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera, organismos empresariales, enviando cartas para que me escuchen, para hacerme oír. Y una de esas cartas, la que le envié al licenciado Enrique Peña Nieto en octubre del año pasado, tuvo respuesta a finales del mes pasado, a finales de enero, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y concretamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El licenciado Basilio González, así es, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tuvo a bien contestarme, cosa que le agradezco mucho. Además de que fue una respuesta bastante amplia y que en realidad fue muy completa. Estoy en desacuerdo con sus puntos de vista, pero eso no obsta para que le agradezca yo su atención, lo cual hago por este medio. Pues bien, vayamos al tema. Decíamos que en octubre del año pasado yo le envié una carta a Enrique Peña Nieto. En esa ocasión fue con motivo de la reforma laboral. Pues en aquel entonces, cuando él era candidato, o más bien era ya presidente electo, no era candidato, manifestó públicamente su beneplácito por la aprobación de la reforma laboral que promovió su antecesor, Felipe Calderón. Y en esa carta yo le cuestionaba a Enrique Peña Nieto que cómo era posible que estuviera conforme con esa reforma laboral que apuntaba a disminuir los ingresos de los trabajadores, si él había hecho como promesa de campaña, una que publicitó en la última fase de ella, y que decía: voy a hacer que ganes más por tu trabajo, cosa que a mí me pareció la más importante de sus promesas, puesto que iba directamente a atacar el problema que es el principal que hoy tenemos, que es la creciente pobreza que sufre nuestro país, producto de la inequidad en la distribución del ingreso. Luego entonces, si el señor Peña Nieto, nuestro presidente Peña Nieto, lograra que ganáramos más por nuestro trabajo, necesariamente mejoraría esa inequidad en la distribución del ingreso. Por eso para mí es la más importante. Pues bien, no solo lo cuestioné en esa carta que le envié, sino que además de cuestionarlo, le propuse que ya que se está autorizando esta reforma laboral que apuntaba a disminuir los ingresos de los trabajadores, ¿por qué no se tomaba una medida que contrarrestara ese efecto? Y mejor dicho, dos medidas. Una, aumentar el salario mínimo, establecer un aumento de emergencia que coincidiera con la entrada de la reforma laboral para efectos de ir restableciendo el poder adquisitivo de dicho salario mínimo. Hoy sabemos que el salario mínimo no alcanza para comprar la canasta básica y que fuera haciendo gradualmente hasta alcanzar precisamente el valor de la canasta básica, y además que se incrementara también el porcentaje de reparto de utilidades mediante un mecanismo que no fuera directo, sino que aumentara dicho porcentaje en función de que aumentaran las utilidades de las empresas. Digamos que la productividad de las empresas tendría ahora un mayor beneficio para los trabajadores en caso de lograrse. Bien, tanto una como otra cosa me responde el licenciado Basilio González, ahora a finales de enero del año pasado, que pues eso no es posible, en el sentido de que el presidente de la República no está facultado por la ley para determinar aumentos salariales, como en este caso el salario mínimo, o modificaciones a la tasa del reparto de utilidades. En sí, la respuesta a esa carta que yo le envié al licenciado Peña Nieto, en síntesis, pues se basa en 4 puntos. Nos dice la respuesta del licenciado González, estaba por acá. Primero, que no es facultad del Ejecutivo aumentar el salario mínimo ni modificar el porcentaje de reparto de utilidades, que de hacerlo él estaría violentando el Estado de Derecho,
puesto que en la ley se establecen los mecanismos tanto para una como para otra cosa, nos dice eso. Segundo, él dice que para que los salarios puedan aumentar, es condición indispensable, ineludible, de que se crezca en materia del PIB, es decir, hacer crecer nuestra economía en por lo menos un 5% al año, que el 5% es lo deseable, y esto por un periodo durante 10 años. Bueno, pues, que fuera consistente el crecimiento. E igualmente, con esa consistencia, que se mantuviera una tasa baja de inflación y que fundamentalmente, y esto lo considera como prioritario el licenciado González, aumentara la productividad de nuestro país. Bien, dice que en consecuencia, dado que se deben de dar estas condiciones macroeconómicas, que lo que está haciendo el licenciado Peña Nieto para cumplir su promesa de campaña de hacer que los mexicanos ganemos más por nuestro trabajo, es crear las condiciones para que se den estas variables macroeconómicas: alto crecimiento de la economía, 5% para arriba, y alto crecimiento de la productividad, baja tasa de inflación también. Sí. Y que dicha estrategia está siendo evidente a la luz de los compromisos y acciones que en los 2 primeros meses de gobierno ya ha tomado el licenciado Peña Nieto. Eso en síntesis es lo que me responde el licenciado Basilio González. Vámonos por partes. El primer punto: no es facultad del Ejecutivo aumentar el salario mínimo ni el reparto de utilidades. De hacerlo, de intervenir y tratar de emitir un decreto para que se dieran esos aumentos, estaría violentando el Estado de Derecho. Sí, por supuesto. La ley no permite que por un decreto se aumente el salario mínimo ni el reparto de utilidades. Para el salario mínimo hay una comisión tripartita establecida entre representantes del gobierno federal, de los patronos y de los trabajadores, ¿sí? Y esa comisión estudia, digamos que las condiciones para que se dé el incremento al salario mínimo, que como todos hemos visto ya a lo largo de varios años, ese incremento siempre es miserable. ¿Para qué le buscamos palabras elegantes? Es un incremento miserable, que son 2 pesos, que son unos 50, que son 3 pesos cada año. Con lo cual, pues caray, no mejora en gran cosa el salario mínimo. Hoy día todos sabemos que el salario mínimo es insuficiente siquiera para comprar la canasta básica. Está muy bien que el gobierno esté muy pendiente de que no se violente el Estado de Derecho y no asumir actitudes que pudieran llevar a ello. Eso me parece perfecto. Pero en materia de aumentar los salarios, mi propuesta no era que se violentara el Estado de Derecho. De hecho, no se violenta nada si el presidente solicita que la comisión tripartita, como una medida de emergencia por la entrada de la reforma laboral, haga un nuevo análisis para incrementar el salario mínimo en un porcentaje más. De hecho, yo le daba una escala de porcentajes, por así decirlo, o una serie de porcentajes para ir alcanzando el valor de la canasta básica. Y eso no es violentar el Estado de Derecho. O sea, es simplemente hacer una intervención del presidente de la República, de la misma forma como intervino Felipe Calderón para reformar la Ley Federal del Trabajo, permitir la contratación por horas, por ejemplo, en detrimento de los ingresos de los trabajadores, abaratar los despidos en detrimento de los ingresos de los trabajadores, y ahí sí se pudo reformar, no se violentó el Estado de Derecho. Entonces no veo por qué ahora solicitar una revisión emergente al salario mínimo, precisamente por la entrada de la reforma laboral, pues significa violentar el Estado de Derecho. Perdón, pero yo no lo veo así. Y en el caso del reparto de utilidades, menos aún. Me dice en el caso del reparto de utilidades el licenciado Basilio González que digamos que está debidamente tipificado, y no digamos, en realidad está debidamente tipificada la forma en que debe de establecerse en la ley. Nos dice que igual, mediante una comisión tripartita, gobierno, patrones y trabajadores, se deben de establecer las bases del reparto de utilidades, y mejor dicho, más que las bases, el porcentaje, porque la ley establece la base, y la base es la renta gravable, o sea, la utilidad de las empresas. Eso no hay vuelta de hoja. Pero aquí el licenciado González me dice algo con lo que definitivamente no estoy de acuerdo. Él me dice que el presidente no puede intervenir, puesto que el artículo 589 de la Ley Federal del Trabajo establece
que los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o los patrones no podrán presentar una nueva solicitud de revisión sino después de transcurridos 10 años de la fecha en que hubiese sido desechada o resuelta la solicitud, o sea, la última. Y él me dice que la última fue en enero de 2009. Entonces tendremos que esperar hasta enero de 2019. Pero aquí el artículo lo dice muy claro, el artículo 589. Los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o los patrones, más no el Ejecutivo Federal. De hecho, más aún, en la propia Ley Federal del Trabajo, en el artículo 587, se complementa esta facultad de que el Ejecutivo Federal sí puede intervenir independientemente de que no hayan transcurrido los 10 años. El artículo 587 nos dice, eso lo traigo acá, nos dice, el Ejecutivo Federal, quien de acuerdo al establecido en el artículo 587 de la misma ley, de la Ley del Trabajo, puede, a través del Secretario del Trabajo y Previsión Social, convocar la revisión del porcentaje del reparto de utilidades, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen. Cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen, no importa si pasaron 10 años o no. Y necesitaremos estudios muy profundos para ver que ese reparto pues solamente le concede al trabajador una muy pequeña parte de las ganancias de las empresas, que esta inequidad que sufre nuestro país en la distribución del ingreso a nivel internacional, ocupamos el lugar 120, de acuerdo a las últimas cifras que pude obtener, ocupamos el lugar 120 de 147 países que muestran datos al respecto. Somos de los últimos lugares en inequidad de la distribución del ingreso. No necesitamos estudios muy profundos, ¿sí? Y el reparto de utilidades es, pues yo diría que una excelente vía para atemperar esa inequidad. Yo creo que esto lo puede hacer perfectamente el presidente de la República. No violente el Estado de Derecho. La ley establece que no necesita esperar a que pasen 10 años a partir de la última que se haya presentado. Está en la ley. Aquí yo creo que cabe una seria reflexión. Si yo voy a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues efectivamente ahí no dicen que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que ponerse del lado de los trabajadores. Más bien le concede o le asigna una posición como de árbitro entre las demandas de trabajadores y patrones. Pues, ok, así está la ley, pero si yo tengo una secretaría que se llama del trabajo, pues supongo que lo que tiene que velar, o por lo que tiene que velar, es porque ese trabajo esté de acuerdo a lo que marca la ley. Y si estamos muy pendientes de no violentar el Estado de Derecho, señor licenciado Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues tenemos que aceptar que el monto que actualmente tiene el salario mínimo violenta el Estado de Derecho, porque no alcanza para cubrir lo que el artículo 3º constitucional, la Carta Magna, la Ley Suprema, establece que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y el proveer de la educación obligatoria a los hijos. Eso está establecido en la Constitución, y hoy día con el monto que tiene el salario mínimo, esto no se cumple. Entonces a mi parecer estamos violentando ese Estado de Derecho que tanto defendemos cuando necesitamos poner argumentos de por qué no se puede aumentar los salarios a los trabajadores. Más aún, eso lo dice la Carta Magna. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Artículo 2, menciona que debe ser un trabajo digno, con un salario remunerador. ¿Qué es un trabajo digno? Un trabajo que le provea precisamente al trabajador, bueno, que además de que no sea motivo de prejuicios raciales o de otra índole, que le provea un salario remunerador. Es un trabajo digno, que no afecte la dignidad del trabajador, y que además
en el artículo 3 dice que el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es artículo de comercio. Esto dice el artículo 3. Señores, hoy día los empleos, los trabajos son un artículo de comercio. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Un patrón ofrece un empleo, contrata al que le cobre menos. Es pura ley de oferta y demanda, como cualquier artículo comercial. En estricto sentido, estamos violentando el Estado de Derecho. No cumplimos con lo que dice la Constitución, no cumplimos con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 90, la misma Ley Federal del Trabajo nos dice, ya concretamente del salario mínimo, que este debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Repite lo del artículo 3 constitucional. Caray, pues yo no entiendo. Ok, la Secretaría del Trabajo no tiene que ponerse del lado de los trabajadores, no tiene que tomar partido, no está establecido entre sus responsabilidades asignadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero sí tiene que vigilar que se cumpla la ley, y la ley dice que el salario de un trabajador tiene que ser digno, tiene que ser remunerador, y hoy no lo estamos cumpliendo. Yo pregunto, ¿por qué nos ponemos muy quisquillosos con el Estado de Derecho cuando hablamos de aumentarle los salarios a los trabajadores? Y buscamos en la ley en qué podemos basarnos para decirle al trabajador que no se puede. Pero somos muy flexibles cuando estamos violentando el Estado de Derecho al no pagarle un salario remunerador al trabajador. Y ahí nadie dice nada. Dice por ahí un dicho: mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Y mal están los trabajadores cuando los primeros que debían de vigilar que sus intereses se cumplieran de acuerdo a lo establecido en las leyes, pues ven las cosas exactamente al revés. Y eso es con relación al primer punto, que el presidente no puede intervenir para aumentar los salarios de los trabajadores ni el reparto de utilidades. Y yo creo que para no hacer el video más largo, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. El próximo video pasaremos al segundo punto, las condiciones macroeconómicas que el licenciado Basilio González me señala como ineludibles, indispensables, inevitables, que se tienen que cumplir durante 10 años, alto crecimiento del PIB, o sea, de nuestra economía, baja tasa de inflación y sobre todo y fundamentalmente alta productividad, para que entonces sí puedan ser aumentados los salarios mínimos. Y me voy con esta reflexión: si el licenciado Peña Nieto sabía que necesitaban transcurrir 10 años con condiciones macroeconómicas favorables para que nos pudiera aumentar los salarios, pues entonces ¿cuál era la estrategia del licenciado Peña Nieto para cumplir esa promesa de campaña de voy a hacer que ganes más por tu trabajo? Se necesitaban 10 años. No lo honesto hubiera sido decirnos: voy a establecer las condiciones para que dentro de 10 años ganes más por tu trabajo, siempre y cuando mi sucesor en la presidencia de la República pues mantenga las condiciones económicas favorables o macroeconómicas favorables. ¿No hubiera sido más honesto eso? ¿O él no sabía que se necesitaban 10 años? Porque si no sabía que se necesitaban 10 años, pues yo creo que no había plan, no había estrategia para cumplir esa promesa de campaña. Nos vamos con esa reflexión y nos vamos al segundo punto, el de las condiciones macroeconómicas, en el próximo capítulo de Ciencia Ciudadana. Por el día de hoy, su servidor, Rafael Leonardo Santibáñez Langle, como siempre, les agradece el favor de su atención. Democracia y yo nos despedimos, pásenla bien y nos vemos en el siguiente capítulo.